La mediocridad y la ignorancia en el gobierno de la Cuarta Transformación no tiene límites, no tiene comparación con todos los integrantes de los gobiernos que han antecedido a este nefasto régimen autoritario, abusivo, representado por una títere del narcopresidente. Y para demostrar que efectivamente la mediocridad es la forma fundamental de vida del gobierno o desgobierno de Morena, me permito exhibir a un integrante de los ministros de la Corte que llegaron a ese máximo tribunal de justicia sin dignidad, pues son cómplices de participar en un gobierno para servirle a modo, al ya no tener independencia y autonomía el Poder Judicial. Eso es por un lado. Por el otro, la ignorancia de parte de la totalidad de estos ministros, a los que ya se les conoce con el nombre de ministros del acordeón y ministros burros y burras con A. Y para acreditarlo me permito exponer a una de tantas burras de la Corte, de la cual omito su nombre porque ya es conocida, fue auxiliar o asesora del narcopresidente por puro favoritismo, porque esta señora es una auténtica representante de las mujeres ignorantes y burras de México, y dice así: la prestación del servicio es lo que determina la existencia del vínculo de trabajo, que en términos generales es relación de trabajo. El contrato de trabajo es un medio de prueba, pero si no se acredita que efectivamente haya habido personas subordinadas que prestan este tipo de servicios, no puede hablarse de que tenga interés jurídico. Esos son elementos que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo para acreditar la existencia de ese vínculo entre el empleador y el trabajador. Muchas veces contratan reciben los servicios de los trabajadores sin un contrato de trabajo. Entonces, a mi juicio, no basta que se diga que hay un contrato de trabajo para concluir que esas personas efectivamente prestan los servicios en esos términos. Bueno, con esta señora yo creo que es imposible que vaya a aprender siquiera las nociones elementales del derecho, ni siquiera a forma o manera de purgas, porque por su edad y porque no tiene ninguna experiencia y porque fue sorteada en tómbola, esta señora es una vergüenza nacional, y por si fuera poco nos pone en ridículo ante los ojos del mundo. Por ello es que estas señoras son exponentes de la mediocridad. Yo quisiera poner como modelo a la señora María Corina Machado, que es una diputada opositora venezolana, que el día de ayer viernes fue ganadora de el premio de un organismo internacional, el Premio Nobel de la Paz, y que ello la pone de modelo, de ideal a seguir, porque pone muy por debajito de sus tobillos a la señora Corcholata y a estos elementos burras con A de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, esta señora, para explicar el interés jurídico que se requiere para demostrar la personalidad en un juicio de amparo,
habla de que no basta un contrato de prestación de servicios, sino que debe demostrarse la subordinación, la relación laboral. Y para explicar y poner en el lugar que le corresponde a esta zafia, primeramente quiero explicar cómo es o qué se entiende por la relación jurídica o el principio jurídico o interés jurídico, como quieran llamarlo. El interés jurídico se entiende como el que es titular de un derecho subjetivo, una persona que le da el derecho para concurrir ante las autoridades para reclamar la protección de los actos de autoridad o la restitución de sus derechos violados. Y los únicos requisitos para demostrar el interés jurídico es que se acredite la existencia de su derecho y la autoridad que intervino en esa violación. En pocas palabras, el titular del interés jurídico es el que ostenta un derecho subjetivo que ha sido violado por una autoridad y que por ello le da capacidad para recurrir ante los órganos jurisdiccionales para reclamar la reinstalación de sus derechos o su protección. Ahora bien, la señora erróneamente dice que si no se justifica la relación de subordinación para demostrar la existencia laboral de un trabajador, no basta que haya un contrato de trabajo escrito, lo que es una reverenda estupidez, porque no ha leído o no ha comprendido, si es que ya los leyó, los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo primeramente citado, el 20, señala que se entiende por relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, y que la relación de trabajo se presume, así como el contrato entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Aquí lo interesante es que lo que dicen estos numerales va en contra del criterio de esta zafia, porque ella habla de que si no se demuestra la subordinación o la relación laboral con el contrato de trabajo, que no se puede considerar como trabajador. Y el artículo 21 la desmiente porque se presume el contrato y la relación de trabajo entre el que presta un trabajo y el que lo recibe. ¿Qué es una presunción? Se define como cuando se parte de un hecho conocido para llegar a la verdad de otro desconocido. Esa es una presunción. Y en el caso de la relación de trabajo, se presume, aun cuando no exista un contrato de trabajo, pero simplemente que haya una relación entre el que presta el trabajo y el que lo recibe. Y para acreditar también que la señora no solamente es una imbécil en asuntos laborales, sino también en cuestiones de vivienda, me permito exhibir el video en donde ella manifiesta que los patrones
seguramente refiriéndose a las empresas agrícolas, industriales, mineras o de cualquier otra especie, que son obligadas o tienen la obligación de dar vivienda digna y decorosa a sus trabajadores. Y si bien es cierto parcialmente el argumento, porque el artículo 123 sí señala que los patrones tienen la obligación de proporcionar a sus trabajadores vivienda digna y decorosa, lo cierto es que no es del todo cierto, porque los patrones forman un fondo nacional de vivienda que es el conocido como Infonavit y pagan una cuota para proporcionar vivienda a sus trabajadores o inclusive casas en arrendamiento. Pero el artículo 4 de la Constitución Federal, al que no hizo alusión la ministra Burra, señala como derechos sociales que todas las familias tienen derecho a una habitación digna y decorosa, entre otros derechos sociales. Y para acreditarlo me permito exhibir otras burradas de esta sexagenaria, así. Hay que entender que los trabajadores se encuentran en una situación social en la que en principio es obligación del patrón otorgar vivienda, otorgar condiciones dignas para él y su familia, porque así está establecido constitucionalmente. Tan es así que muchos pagan el Infonavit, pagan cuotas para proporcionar el derecho a la vivienda. En este caso se trata de prestar el servicio de vivienda precisamente por las condiciones especiales de los trabajadores agrícolas. Concretamente, pues, es el gobierno el que está obligado a dar a las familias Esta es una cuestión. Habitación digna y decorosa. Y en tratándose de los trabajadores, sí, cualquier empresa agrícola, minera o de cualquier tipo debe de proporcionar a sus trabajadores habitación digna y decorosa e inclusive darles en arrendamiento. Pero para ello se forma un Fondo Nacional de la Vivienda que se conoce con las siglas de Infonavit. Sin embargo, esa obligación es exclusivamente con los trabajadores, pero el gobierno es el obligado, el responsable fundamental para dar vivienda a todos los mexicanos, sean o no sean trabajadores, obligación que desde luego no se cumple, porque es letra muerta, como lo son el derecho a la libertad de expresión, donde ya se coartó, donde ya se acabó con la independencia de los poderes de la Unión, con la reforma al Poder Judicial, se le acabó la independencia y la autonomía al Poder Judicial, y por ende es que lo que impera como forma fundamental de vida es la mediocridad. Y quien encabeza a este grupo de ignorantes, indignos y además que son indolentes contra el sufrimiento del pueblo y la falta de un verdadero Estado de Derecho, son la narca presidenta y ahora los ministros burras y burras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Gracias.